Capítulo 5. Los 4 temas inconscientes. Los vínculos más potentes son los que tenemos con las personas que nos trajeron al mundo. Parece que no importa cuántos años hayan pasado, cuántas traiciones puedan haberse dado, cuánta tristeza haya habido en la familia. El caso es que seguimos conectados, aunque sea en contra de nuestras voluntades. Anthony Brandt. Líneas de sangre. Ya sea que heredemos las emociones de nuestros padres en el seno materno o se nos transmitan en nuestra interacción temprana con nuestra madre, o ya las compartamos a través de lealtad inconsciente o de los cambios epigenéticos, una cosa queda clara: salimos a la vida portando algo del pasado que está por resolver. Cuando pensamos que podemos conseguir que nuestras vidas marchen exactamente de acuerdo con nuestros planes, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es muy frecuente que nuestras intenciones no concuerden con nuestros actos. Puede que queramos tener buena salud, pero comemos demasiada comida basura o nos buscamos excusas para no hacer ejercicio. Podemos anhelar una relación de pareja romántica, pero en cuanto se acerca a nosotros un posible compañero o compañera, nos distanciamos. Puede que queramos tener una carrera profesional que signifique algo para nosotros, pero no damos los pasos necesarios para conseguirlo. Lo peor de todo es que lo que nos frena suele ser invisible para nosotros y nos tiene frustrados y confundidos. Buscamos respuestas en lugares habituales, nos centramos en las carencias de la crianza que recibimos, damos vueltas mentalmente a los hechos desgraciados que acaecieron en nuestra infancia y que nos produjeron sentimientos de impotencia. Culpamos a nuestros padres de las desventajas que nos sucedieron. Volvemos una y otra vez a unos mismos pensamientos. Sin embargo, volver a este tipo de recuerdos no suele servir casi nunca para mejorar las cosas. Si no tenemos a la vista el origen de nuestro problema, nuestras quejas no tienen más efecto que el de perpetuar nuestra infelicidad duradera. En este capítulo vamos a conocer los 4 temas inconscientes que frenan el avance de la vida, 4 modos en que se pueden truncar nuestras relaciones personales, nuestro éxito y nuestra salud. Pero antes de avanzar a estas cuestiones, vamos a ver cómo hemos llegado hasta donde estamos. El flujo de la vida. El camino ha sido sencillo. Hemos llegado aquí a través de nuestros padres. Como hijos de nuestros padres que somos, estamos conectados con algo que es muy vasto y se remonta mucho en el tiempo, literalmente hasta los inicios mismos de la humanidad. A través de nuestros padres estamos conectados con la corriente de la vida misma, aunque nosotros no somos el origen de esa corriente. Es una chispa que solo se nos ha pasado, se nos ha transmitido biológicamente junto con nuestra historia familiar, y también podemos sentirla vivir dentro de nosotros. Esta chispa es nuestra fuerza vital. Quizá sientas su palpitar dentro de ti, ahora mismo, mientras escuchas este audiolibro. Si has estado alguna vez junto a una persona que se estaba muriendo, habrás podido sentir la disminución de esta fuerza. Puedes llegar a sentir el instante mismo de la separación cuando la fuerza abandona el cuerpo. Del mismo modo, si has visto alguna vez un parto, habrás podido sentir cómo llena la sala la fuerza vital. Esta fuerza vital no cesa cuando nacemos, sigue fluyendo de tus padres a ti, aunque te sientas desconectado de ellos. He observado tanto en mi práctica clínica como en mi propia vida que cuando nuestra conexión con nuestros padres fluye con libertad, nos sentimos más abiertos para recibir lo que la vida nos traiga. Cuando nuestra conexión con nuestros padres está dañada de alguna manera, podemos sentir que la fuerza vital que tenemos disponible está limitada. Podemos sentirnos bloqueados y contraídos o ajenos al flujo de la vida, como si estuviésemos nadando en contracorriente. Y en últimas, sufrimos sin saber por qué. Pero tenemos dentro los recursos necesarios para curarnos. Empecemos por evaluar la conexión que sentimos ahora mismo con nuestros padres
con independencia de que estén vivos o no. Percibir el flujo. Ahora, dedica unos minutos a sentir tu conexión o desconexión con tus padres. Independientemente de la historia que tengas con ellos, siente la relación y siente cómo afecta físicamente tu cuerpo. Visualiza que tienes delante a tus padres biológicos. Si no los llegaste a conocer o si no eres capaz de visualizarlos, limítate a sentir su presencia. Ahora mantén la imagen y hazte las preguntas siguientes. ¿Los estoy acogiendo o me estoy cerrando a ellos? ¿Siento que ellos me acogen a mí? ¿Siento a uno de manera distinta del otro? ¿Tengo el cuerpo relajado al visualizarlos o lo tengo tenso? Si estuviera fluyendo de ellos a mí una fuerza vivificadora, ¿qué proporción me estaría llegando? ¿Un 5%, un 25%, un 50%, un 75%? ¿O toda la fuerza, el 100%? La fuerza vital que fluye de nuestros padres nos llega libremente. No tenemos que hacer nada. Nuestra tarea consiste simplemente en recibirla. Visualiza la fuerza vital como si fuera el cable principal por el que llega la electricidad a tu casa. Todos los demás cables que van a las diversas habitaciones toman su energía de ese cable principal. Por muy bien que hagamos la instalación eléctrica de nuestra casa, si la conexión con el cable principal es defectuosa, el flujo de la corriente se resentirá. Ahora vamos a ver cómo pueden afectar los 4 temas inconscientes a este cable principal. 4 temas inconscientes que cortan el flujo de la vida. Aunque estos temas no son comunes a todos, sus efectos son inconscientes para nosotros. Primero, nos hemos fusionado con un progenitor. Segundo, hemos rechazado a un progenitor. Tercero, hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. Cuarto, nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar. Nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto de nuestros padres. Cualquiera de estos temas puede obstaculizar nuestra capacidad de desarrollarnos y de alcanzar las metas que nos marcamos. Pueden limitarnos la vitalidad, la salud y el éxito. Salen a relucir en nuestra conducta y en nuestras relaciones de pareja. Aparecen en nuestros mundos. Los 4 temas son de relación, es decir, describen aspectos de nuestras relaciones con nuestros padres y con otros miembros de nuestro sistema familiar. Si entendemos los temas y si sabemos buscarlos, podremos identificar cuáles son los que están actuando en nosotros y nos están impidiendo gozar de la plenitud de nuestra experiencia vital. En 3 de los 4 temas inconscientes subyace una desconexión con nuestro padre o nuestra madre, y esto es lo primero que tenemos que considerar cuando tenemos dificultades. Existen otros tipos de interrupciones de la fuerza vital que nos pueden impedir vivir plenamente. Pero estas interrupciones no siempre son inconscientes y en ellas no interviene necesariamente un progenitor nuestro u otro miembro de nuestro sistema familiar. Una interrupción de este tipo es la que se produce cuando hemos vivido un trauma personal,
aunque seamos conscientes del efecto que ha ejercido el trauma sobre nosotros, puede que sigamos siendo incapaces de resolverlo. Otro tipo de interrupción de la fuerza vital es la que se produce cuando nos sentimos culpables por algún acto nuestro o por un delito que hemos cometido. Quizá hayamos tomado una decisión que hizo daño a alguien o hayamos abandonado una relación de pareja con crueldad o nos apoderamos de algo que no era nuestro o hayamos quitado la vida a alguien de manera accidental o intencionada. Los sentimientos de culpa pueden congelarnos la fuerza vital de incontables maneras y cuando no se reconocen o se resuelven, pueden extenderse a nuestros hijos e incluso a los hijos de ellos. Diremos más sobre esto en los capítulos siguientes, pero antes vamos a ver las 4 interrupciones que se relacionan directamente con nuestros padres o con otro miembro del sistema familiar. ¿Te has fusionado con los sentimientos, las conductas o las experiencias de tu padre o de tu madre? Haz memoria. ¿Ha pasado luchas emocionales, físicas o psicológicas alguno de tus progenitores? ¿Te dolía verlo sufrir? ¿Querías liberarlo de su dolor? ¿Lo intentaste? ¿Tomaste alguna vez partido por los sentimientos de uno de tus progenitores en contra del otro? ¿Temías manifestar tu amor a uno de los dos por miedo a hacer daño al otro? ¿En tu vida actual tienes dificultades similares a las que tuvieron tus padres? ¿Reconoces en ti mismo el dolor de tus padres? Somos muchos los que asumimos inconscientemente el dolor de nuestros padres. En nuestra primera infancia, el sentido del yo solo se nos desarrolla de manera gradual. En esa época todavía no hemos aprendido a existir de manera separada de nuestros padres, sin dejar de estar conectados con ellos al mismo tiempo. En aquella edad de la inocencia, nos imaginábamos quizá que podríamos aliviar la infelicidad de nuestros padres arreglándola o compartiéndola. Si la llevábamos nosotros también, ellos no tendrían que cargar con ella solos. Pero esto no son más que ideas fantásticas que solo conducen a más infelicidad. Estamos rodeados por todas partes de pautas de infelicidad compartida. Madre triste, hija triste, padre no respetado, hijo no respetado. Dificultades de pareja de los padres reflejadas en las relaciones de pareja de los hijos. Las combinaciones son inagotables. Cuando nos fusionamos con uno de nuestros progenitores, compartimos inconscientemente un aspecto de la vida de ese progenitor, que en muchos casos suele ser negativo. Repetimos o revivimos determinadas situaciones o circunstancias sin establecer la conexión misma que puede liberarnos. El caso de Gavin. El caso siguiente nos ilustra cómo esta dinámica, que suele quedar a oscuras, puede avivar unas dificultades que nos sentimos incapaces de resolver. Cuando Gavin tenía 34 años, realizó una serie de inversiones arriesgadas en las que perdió todos los ahorros de su familia. Hacía poco que había perdido su empleo de jefe de proyectos por no cumplir los plazos de entrega. Gavin, que tenía una mujer y 2 hijos pequeños, estaba desesperado. Luchando por sobrevivir económicamente y con su matrimonio en tensión, Gavin fue cayendo en una depresión profunda. Cuando era niño, su padre, que también tenía 30 y tantos años precisamente, había perdido todos los ahorros de la familia en las carreras de caballo, pues se había fiado de un rumor sobre las posibilidades de un caballo en concreto. Entonces la madre de Gavin se había ido a vivir con sus padres, llevándose a sus hijos. A partir de entonces, Gavin había visto muy poco a su padre, al que su madre calificaba de egoísta, ludópata y fracasado. Ahora que Gavin tenía 34 años, estaba repitiendo la experiencia de fracasado de su padre. A pesar de que no había advertido la relación de manera consciente,
También él había perdido los ahorros de su familia y se encontraba ante la posibilidad de perder a su mujer y sus hijos. Y Gavin descubrió que estaba reviviendo el pasado durante nuestra sesión de trabajo. Como Gavin había estado tan apartado de su padre, no entendía cómo podía reflejarse una pauta tan similar en la vida de ambos. Al no haber mantenido una conexión consciente con su padre, Gavin había forjado una inconsciente y había repetido los fracasos de su padre sin saberlo. Cuando lo comprendió, se dispuso a reparar la relación rota entre los dos. Llevaban casi 10 años sin hablarse. Gavin, consciente de su propia resistencia y de que sabía de su padre, sobre todo, lo que le había contado su madre, fue con cautela, pero con la mente abierta. Escribió a su padre una carta manuscrita en la que le contaba que tenía 2 nietecitas y que Gavin sentía mucho no haber tenido contacto con él. Envió la carta y esperó 6 semanas, pero no obtuvo respuesta. Temió que su padre hubiera muerto o lo que le parecía peor todavía, que lo rechazara. Así que tuvo un impulso por debajo de su miedo y marcó el número de teléfono de su padre. No se arrepintió. Cosa extraña, su padre no había recibido la carta. Los 2 hombres mantuvieron una conversación en la que, intercambiando torpemente palabras y emociones, intentaron establecer una conexión entre ambos. Tras varias conversaciones telefónicas algo tensas, empezaron a surgir sentimientos verdaderos. Gavin pudo decir a su padre cuánto lo echaba de menos. Su padre le escuchaba conteniendo las lágrimas. Le dijo a su vez a Gavin el dolor terrible que le había causado perder a su familia y le contó que no pasaba un solo día sin que sintiera el aguijón de la tristeza y el duelo. El padre propuso que se vieran en persona y Gavin accedió. A las pocas semanas, Gavin empezó a aliviársele la depresión en la que estaba sumido. Ahora que su padre había vuelto a su vida, comenzó a estabilizarse la situación en su casa, y Gavin recuperó la confianza perdida de su esposa y reforzó los lazos con sus hijos. Era como si hubiera encontrado una llave que había perdido sin saberlo. Gavin ya podía abrir la caja fuerte donde se guardaba lo más valioso de su vida, su conexión con su familia. Lo que menos desea un padre es ver sufrir a su hijo por él. Si nosotros, como hijos, nos creemos más capacitados que nuestros padres para cargar con sus sufrimientos, estamos cayendo en la arrogancia y en el orgullo, y además no estamos en sintonía con el orden de la vida. Nuestros padres existieron antes que nosotros, nos criaron y nos cuidaron para que pudiésemos subsistir. Cuando éramos recién nacidos, nosotros no cuidábamos de ellos. Cuando un hijo asume la carga de su padre, ya sea consciente o inconscientemente, se está perdiendo la experiencia de recibir y en su vida posterior puede resultarle difícil recibir en sus relaciones de pareja. El hijo que cuida de su padre o de su madre suele forjarse para toda su vida una pauta de extralimitación y se está trazando un modelo de sentirse abrumado de manera habitual. Al intentar compartir o llevar la carga de nuestro progenitor, damos continuidad a los sufrimientos de la familia y bloqueamos el flujo de la fuerza vital que nos llega a nosotros y a las generaciones siguientes. Hasta cuando cuidamos de unos padres enfermos o ancianos y les damos y hacemos lo que no pueden hacer por sí mismos, es importante que preservemos la integridad de la relación padre e hijo, sin reducir la dignidad de nuestros padres. ¿Has criticado, culpado o rechazado a un progenitor o has cortado con él? En la búsqueda de una vida plena y satisfactoria, con relaciones profundas y salud radiante, uno de los aspectos más fundamentales que muchas veces pasamos por alto es la relación con nuestros padres. Estas relaciones, ya sean cercanas o distantes, son esenciales no solo porque nuestros padres nos dieron la vida, sino porque también son la puerta de comprender y sanar las heridas ocultas que heredamos. Muchos de nosotros podríamos pensar que es más fácil evitar enfrentar estos conflictos. Sin embargo,
La verdadera curación y el entendimiento de uno mismo comienzan precisamente por conocer y reparar cualquier ruptura en estas relaciones fundamentales. La razón es clara. Nuestras interacciones con nuestros padres y los traumas que ellos mismos vivieron y heredaron de sus ancestros son claves para nuestra propia sanación. Este proceso puede ser desafiante. Por ejemplo, yo mismo tuve que hacer el esfuerzo consciente de visitar a mi padre semanalmente durante casi un año, hasta que finalmente se abrió y compartió sus verdaderos sentimientos hacia mí. Este es solo un ejemplo de cómo las viejas heridas familiares pueden perpetuarse generación tras generación hasta que alguien decide enfrentarlas y sanarlas. Al abordar estas relaciones, no se trata de juzgar o culpar, sino de abrir nuestro corazón a la comprensión y la compasión. Aunque muchas formas de psicoterapia tradicional se centran en culpar a los padres por los problemas de los hijos, esta visión puede llevarnos a un ciclo interminable de resentimiento y dolor sin resolver. En cambio, al investigar las historias más profundas que forman nuestra percepción actual, podemos liberarnos de esos ciclos. Cuando consideramos las dificultades que nuestros padres enfrentaron, como la pérdida de un ser querido o traumas propios de su infancia, podemos comenzar a ver que su capacidad de amar o de estar presentes fue limitada no por falta de deseo, sino por sus propias heridas no sanadas. Este entendimiento no solo nos ayuda a desarrollar empatía hacia ellos, sino que también nos permite liberarnos de la carga de sentirnos no amados o rechazados. Enfrentar y sanar nuestras relaciones con nuestros padres es un paso crucial, no solo para nuestra salud emocional, sino también para vivir de manera más plena. Aunque este camino puede ser doloroso y desafiante, es también profundamente gratificante y esencial para alcanzar la verdadera alegría y satisfacción en nuestras vidas. Visualizar a tu madre y su historia. Ahora, imagínate que tienes delante de ti a tu madre, a pocos pasos de distancia. Y asómate a tu interior. ¿Qué sensaciones percibes? Ahora, imagínate que tu madre da 3 pasos largos y que la tienes muy cerca de ti, a pocos centímetros de tu cuerpo. ¿Qué pasa dentro de ti físicamente? ¿Se te abre el cuerpo? ¿Se te contrae? ¿O sientes el impulso de apartarte? Si has respondido que se te contrae el cuerpo o que tienes que apartarte, es importante de que te des cuenta de que la labor de abrirte es ahora responsabilidad tuya y no de tu madre. Vamos a ampliar de nuevo el encuadre y a imaginarnos que tu madre está otra vez a varios pasos de distancia. Esta vez, visualízala rodeada de todos los hechos traumáticos que vivió ella. Aunque no sepas con exactitud qué le pasó, tienes una noción de su historia familiar y de las luchas que ha podido tener que librar en su vida. Dedica unos momentos a sentir con sinceridad cómo debió de sentirse ella en su vida. Evoca todos los relatos de la historia familiar de tu madre y trae a tu mente todas las tragedias que conozcas. Visualiza a tu madre cuando era una mujer joven o de niña, o incluso recién nacida, tensa ante los golpes de las pérdidas, intentando protegerse de los embates del dolor.
¿Qué sientes en tu cuerpo mientras tú percibes lo que pudo sentir ella? ¿Qué sensaciones tienes y en qué parte del cuerpo te aparecen? ¿Eres capaz de sentir o de imaginar cómo debió sentirse ella? ¿Te conmueve todo esto? ¿Sientes solidaridad con ella? Dile en tu corazón: mamá, lo entiendo. Aunque no lo entiendas del todo, repítelo: mamá, lo entiendo. Plantéate añadir estas palabras: mamá, intentaré recibir tu amor tal como es, sin juzgarlo y sin esperar que sea distinto. ¿Cómo te sientes cuando dices eso? ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando dices eso a tu madre? ¿Hay alguna parte del cuerpo que se te suelte, que se te abra o que sientas más suave? Llevado a cabo en la Universidad de Harvard, se observaron pruebas convincentes de que la calidad de nuestra relación con nuestros padres puede afectar nuestra salud en la vida posterior. Más concretamente, se pidió a los participantes que calificaran su relación con cada uno de sus progenitores según la escala siguiente: muy estrecha, cálida y amistosa, nos toleramos, o fría y tensa. A un 91% de los participantes que afirmaron que su relación con su madre era tensa o de mera tolerancia mutua, se les diagnosticó en la edad madura un problema de salud significativo: cáncer, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, etc. Mientras que solo sufrieron tales problemas un 45% de los que habían afirmado que su relación con sus madres era estrecha o cálida. Se dieron cifras similares en cuanto a la relación de los participantes con sus padres. Un 82% de los sujetos que afirmaron que tenían relaciones tensas o de mera tolerancia con su padre tuvieron problemas de salud significativo, mientras que solo un 50% de los que tenían relaciones cálidas o estrechas con el padre tuvieron este tipo de problemas. Los resultados fueron muy llamativos. En los casos en los que los participantes tenían relaciones tensas tanto con el padre como con la madre, tenían problemas de salud significativos el 100%, mientras que solo los que tenían un 47% de los que habían dicho que sus relaciones con sus padres eran cálidas y estrechas. En otro estudio llevado a cabo en la Universidad de Johns Hopkins, se hizo un seguimiento de 50 años a 1,100 estudiantes de medicina varones y se observó que sus tasas de cáncer tenían una correlación estrecha con el grado de distanciamiento que sentía cada alumno respecto de cada uno de sus progenitores. Las relaciones difíciles con nuestros padres no solo afectan nuestra salud física, sino que más concretamente, nuestra relación temprana con nuestra madre puede servirnos de plantilla a partir de la cual trazamos nuestras relaciones de pareja posteriores. El caso siguiente nos muestra cómo podemos proyectar sobre nuestras parejas los sentimientos hacia nuestras madres que han quedado sin resolver. El caso de Tricia. Tricia no había tenido nunca una relación de pareja duradera. Lo más que le duraba una relación era 1 año o 2. Ahora se disponía a dejar a su pareja actual. Es frío e insensible y nunca está a mi lado cuando lo necesito, se quejaba Tricia, y sin darse cuenta de ello hablaba de su madre del mismo modo. Es reservada y distante emocionalmente. Nunca pude recurrir a ella cuando necesitaba apoyo. Nunca me ha querido como yo necesitaba que me quisieran. Los fracasos de Tricia en sus relaciones de pareja se debían a su rechazo hacia su madre. Lo que quedaba por resolver con su madre volvía a surgir inconscientemente con sus parejas y deterioraba el vínculo que compartían y la intimidad que deseaban. Tricia no era capaz de recordar ningún hecho en concreto que explicara por qué había rechazado a su madre, pero en nuestro trabajo juntos me contó que su madre solía hablar
a su vez de su madre, de la abuela de Tricia, calificándola de egoísta y de distante emocionalmente. La historia era la siguiente. Cuando la abuela era todavía una niña pequeña, la habían enviado a vivir con su tía. Tras la muerte de su madre, en su nueva familia solía sentirse como una extraña y había guardado aquel resentimiento durante la mayor parte de su vida. Tricia llegó a entender por fin cuál era el origen de la falta de calor de su madre. Vio también por primera vez que ella misma se había limitado a repetir una pauta familiar de hijas que no recibían de sus madres lo que necesitaban. Esta pauta se había reproducido a lo largo de la historia familiar durante 3 generaciones como mínimo. Cuando Tricia entendió mejor los hechos que estaban detrás del distanciamiento de su madre, sintió solidaridad hacia ella por primera vez en su vida. Según dijo, Tricia se reconcilió con ella y percibió inmediatamente los efectos de esa reconciliación en su relación de pareja. Advirtió que estaba menos a la defensiva y que podía mantenerse abierta y presente, hasta en los momentos difíciles en los que, en otro tiempo, se habría sentido amenazada y se habría retraído y encerrado en sí misma. Las proyecciones que antes estaban veladas habían quedado plenamente visibles. Si tus relaciones con tus padres son difíciles, no te preocupes. Yo te enseñaré unas herramientas que podrán servirte para reparar esa conexión. Es importante que no esperes que tus padres sean distintos de lo que son. El cambio se producirá en ti. Puede que la dinámica de la relación siga siendo la misma, pero tu perspectiva será distinta. No es cuestión de que te arrojes temerariamente a la vía del tren, más bien es una cuestión de que elijas el mejor camino para hacer el viaje. ¿Has tenido una interrupción temprana del vínculo con tu madre? Si rechazas a tu madre, pudo deberse a que tu proceso temprano de vinculación con ella quedara interrumpido. No todos los que sufren una ruptura temprana del vínculo terminan rechazando a su madre. Cuando se ha producido una interrupción durante este periodo, lo más probable es que sientas un cierto grado de ansiedad cuando intentas establecer un vínculo con la otra persona en una relación de pareja. Esta ansiedad podría traducirse en dificultades para mantener relaciones de pareja o incluso en la falta de deseo de tener este tipo de relaciones. También puede traducirse en tomar la decisión de no tener hijos. Tu explicación a primera vista puede ser que la de criar un niño requiere demasiado tiempo y energía, pero a un nivel más profundo puede que te sientas poco capacitado para dar a un niño lo que tú mismo no has tenido. También puede afectar a tu conexión con tu madre una interrupción del vínculo madre e hijo que se produjo en generaciones anteriores. ¿Sufrió tu madre o tu abuela una ruptura del vínculo con su madre? Los residuos de estos traumas tempranos se pueden vivir en las generaciones posteriores. Y no solo eso, a tu madre le resultaría difícil darte a ti lo que ella no pudo recibir a su vez de su madre. Si no tratas con tus padres o si estos han fallecido, puede que no llegues a conocer nunca la respuesta a estas preguntas, sobre todo si la ruptura se produjo cuando eras muy pequeño. En general, puede ser difícil recordar las interrupciones tempranas, porque en esos primeros años de vida no tenemos capacitado el cerebro para evocar nuestras experiencias. El hipocampo, que es la parte del cerebro asociada a la formación, la organización y la conservación de los recuerdos, no desarrolla plenamente hasta los 2 años de edad sus conexiones con el córtex prefrontal, la parte del cerebro que nos sirve para interpretar nuestras experiencias. En consecuencia, el trauma de una separación temprana se guardaría en forma de fragmentos de sensaciones físicas, de imágenes y emociones, en vez de unos recuerdos claros que podrían articularse en forma de historia. Sin la historia, puede resultar difícil entender las emociones y las sensaciones. En ocasiones, la ruptura del vínculo no es física. Lo que sentimos a veces es más bien una ruptura de energía con nuestra madre. Aunque ella esté físicamente presente,
Emocionalmente puede estar distante o ser irregular. La presencia y la irregularidad que establece una madre durante los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo psicológico del niño y para su bienestar emocional. El psicoanalista Hein Hook dice que el brillo de los ojos de la madre, cuando ésta mira a su hijo pequeño, es el vehículo por algunas preguntas para buscar la interrupción de un vínculo. Un vínculo en el que el niño se siente reafirmado y valorado y puede empezar a desarrollarse de manera sana. Aquí hay una serie de preguntas. ¿Pasó algo traumático cuando tu madre estaba embarazada de ti? ¿Tuvo mucha ansiedad, depresión o estrés? ¿Tuvieron dificultades tus padres en su relación de pareja durante el embarazo? ¿Naciste con un parto difícil? ¿Naciste prematuro? ¿Tuvo tu madre depresión posparto? ¿Te separaron de tu madre poco después de nacer? ¿Te dieron en adopción? ¿Tuviste un trauma o separación de tu madre durante tus 3 primeros años de vida? ¿Estuvo tu madre ingresada en un hospital o lo estuviste tú y tuvieron que estar separados? Puede ser que tuvieras que estar en una incubadora o que te operaran de amígdalas o de alguna otra cosa, o que tu madre tuviera que operarse o sufriera complicaciones en un embarazo, etc. ¿Sufrió tu madre un trauma o agitaciones emocionales durante tus 3 primeros años de vida? ¿Perdió tu madre un hijo que esperaba o ya nacido antes de que nacieras tú? ¿Tuvo que dedicar su atención tu madre a un trauma relacionado con alguno de tus hermanos? ¿Un aborto, un hijo nacido muerto, una muerte posterior, una emergencia de salud? Si hemos sufrido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre, quizá tengamos que recopilar algunas pistas que se desprenden de la historia de nuestra madre, así como la de la nuestra. Tenemos que volver la vista atrás y preguntarnos, ¿pasó a mi madre algo traumático que le afectó la capacidad de estar atenta conmigo? ¿Estaba presente o estaba preocupada con otras cosas? ¿Había alguna desconexión en el modo en que me tocaba, en que me miraba, en el tono de su voz cuando me hablaba? ¿Tengo dificultades para estrechar vínculos en mis relaciones de pareja? ¿Me cierro, me retiro o me distancio por estar encerrado en mí mismo? Susan, madre de 2 hijos de 32 años de edad, temblaba en el solo hecho de pensar tener un contacto físico estrecho con su madre. Que ella recordara, nunca le había gustado que le abrazara. Susan me reveló también que su marido y ella no tenían relaciones de afecto físico. Los abrazos te quitan energía, decía ella. Cuando Susan tenía 9 meses, había pasado 2 semanas sola en el hospital, con pulmonía. Su madre se había quedado en casa para cuidar de los otros hermanos. Desde aquel momento, Susan había empezado a retraerse inconscientemente. Al rechazar el afecto de su madre, Susan no hacía más que protegerse de la posibilidad de que volvieran a dejarla sola y hacerle daño. El simple hecho de identificar la raíz de repulsión hacia su madre fue importante. A partir de entonces, Susan pudo restaurar el vínculo que se había roto entre las dos. El niño que ha vivido la interrupción de un vínculo puede vacilar cuando ha llegado el momento de restablecer la conexión con la madre.
El modo en que se restaura esta conexión puede establecer un modelo por el que se regirán la formación de vínculos y las separaciones en las relaciones de parejas futuras. Si la madre y el hijo no restablecen su conexión de manera plena, el hijo puede tener indecisiones a la hora de establecer vínculos con una pareja en su vida posterior. Si el vínculo no se restablece, puede producirse una falta de cercanía inexplicable que oscurece las relaciones cotidianas. Según el psicólogo David, la intimidad y la amistad verdadera parecen inalcanzables. Cuando somos muy pequeños vemos en nuestra madre a nuestro mundo. Si se nos separa de ella, lo sentimos como una separación del mundo. Una separación temprana puede generar vivencias de vacío y de desencuentro, sentimientos de desesperación y de desconsuelo, la creencia de que hay algo muy malo en nosotros o en la vida en general. Como somos demasiado pequeños para procesar el trauma, tenemos sentimientos, creencias y sensaciones corporales que perviven en nuestro interior sin estar asociados al relato que conecta con el pasado. Son estas experiencias lo que nos infunden las muchas heridas, desilusiones y desencuentros que nos encontramos a lo largo de la vida. Los recuerdos negativos de la infancia. Muchos de nosotros no sabemos ver más allá de las imágenes dolorosas de nuestra infancia y no somos capaces de recordar las cosas positivas que nos pasaron. Siendo niños pequeños, vivimos momentos de tranquilidad y de inquietud. Sin embargo, los momentos de tranquilidad, los recuerdos de estar en brazos de nuestra madre mientras ésta nos da de comer y nos limpia o nos mece para dormirnos, suelen estar bloqueados o no salen a la superficie. Parece más bien que solo somos capaces de evocar los recuerdos dolorosos de no haber obtenido lo que deseábamos, de no haber recibido el amor suficiente. Esto tiene sus motivos. Cuando de niños veíamos en peligro nuestra seguridad o nuestra integridad, nuestros cuerpos reaccionaban erigiendo defensas. Estas defensas inconscientes se convirtieron después en nuestra reacción primaria y nos orientaban la atención hacia lo que era difícil o inquietante. Esto en vez de ser conscientes de lo que era tranquilizador. Es como si nuestros recuerdos positivos vivieran al otro lado de un muro, cerca de nosotros, pero fuera de nuestro alcance. Como solo podemos residir a un lado del muro, pues llegamos a creer que nunca nos pasó nada bueno. Es como si hubiésemos reescrito la historia conservando únicamente los recuerdos que confirman nuestra estructura defensiva primitiva, unas defensas que nos han acompañado tanto tiempo que ya forman parte de nosotros. Bajo las barricadas inconscientes que hemos levantado, yace el deseo profundo de que nos quieran nuestros padres, pero muchos ya no somos capaces de acceder a estos sentimientos. Pues si evocásemos los momentos de ternura y amor que pasamos con nuestros padres, nos sentiríamos vulnerables y en peligro de volver a hacernos daño. Por eso bloqueamos precisamente los mismos recuerdos que podrían aportarnos la curación. Los biólogos evolutivos confirman esta premisa. Explican que nuestras amígdalas cerebrales dedican unas 2/3 partes de sus neuronas a detectar amenazas. A consecuencia de ello, es más fácil que se almacenen en nuestra memoria a largo plazo los hechos temibles y dolorosos que los hechos agradables. Los científicos llaman a este mecanismo, por defecto, sesgo de negatividad, y es perfectamente lógico. Nuestra supervivencia misma depende de nuestra capacidad para detectar posibles amenazas. Según ha dicho el neuropsicólogo Rick Hanson, la mente es adherente como el velcro para las experiencias negativas y resbaladiza como el teflón para las positivas. ¿Te identificas inconscientemente con un miembro de tu sistema familiar distinto de tus padres? Sucede que a veces, aunque tenemos una relación fuerte y cariñosa con nuestros padres, portamos unos sentimientos difíciles que somos incapaces de explicar. Y solemos dar por supuesto que el problema surge dentro de nosotros mismos y que terminaremos por descubrir su origen si profundizamos lo suficiente. Pero mientras no desvelemos el hecho concreto desencadenante en nuestra historia familiar,
podemos estar reviviendo miedos y sentimientos que no nos pertenecen, fragmentos inconscientes de un trauma, tomándolos por nuestros. El caso de Todd. Cuando Todd tenía 9 años, adquirió la costumbre de clavar un bolígrafo en el sofá. Aquel mismo año, agredió con un palo a un niño vecino y le hizo una herida que le tuvieron que coser 40 puntos. A partir de entonces, Todd pasó varios años recibiendo medicación y tratamiento psicológico, pero sus conductas agresivas prosiguieron. La pieza que faltaba del rompecabezas solo salió a relucir cuando el padre de Todd, Held, me habló a su vez de su padre, al que él aborrecía, según me dijo. El abuelo de Todd había sido un hombre violento. No solo le pegaba a sus hijos, sino que había matado a un hombre de una cuchillada en una pelea de taberna. No lo habían denunciado y el abuelo había podido seguir viviendo en sus anchas, pero no así sus descendientes. Su nieto Todd había heredado, sin saberlo, unos sentimientos violentos que no eran suyos. Mantenía una conexión inconsciente con su abuelo, una conexión que habría quedado oculta si no hubiera sido porque el padre de Todd había investigado el pasado de la familia. En una sesión de trabajo, él me reveló que el padre de su padre también había matado a un hombre, y en la generación anterior, a su bisabuelo y a varios otros miembros de su familia los habían matado los sicarios de un terrateniente del pueblo vecino. Empezaba a apreciarse una pauta. Él empezó a ver que su padre no había sido más que un engranaje más en la maquinaria de la violencia familiar. Con esta visión más amplia, él sintió solidaridad a su padre. Esto quizá por primera vez en su vida. Me dijo que desearía que su padre viviera para poder hablar con él de la historia familiar. Él volvió a su casa y contó lo que sabía Todd, que le escuchó con atención. Ambos comprendían de manera intuitiva que al contar y escuchar aquel relato, habría algo que quedaría en paz por fin. Y resultó ser así. Él me llamó 5 meses más tarde y me dijo que Todd ya no tomaba medicación y no tenía conductas violentas. Si te estás identificando con alguna persona de tu sistema familiar, lo más probable es que no seas consciente de ello. Las identificaciones son inconscientes y es muy difícil que establezcas la relación por ti mismo. El caso de Megan. Megan se casó con Dean a los 19 años, pensando que seguirían juntos toda la vida. Pero un día, cuando Megan tenía 25 años, miró a su marido que estaba sentado con ella a la mesa de la cocina y tuvo una sensación de insensibilidad. ¿Había dejado de querer a Dean? Megan pidió el divorcio a las pocas semanas, pero comprendió que aquella pérdida repentina de su amor hacia Dean parecía aberrante y buscó ayuda. Yo sospeché que había una historia familiar que a Megan se le escapaba y empezamos a investigar juntos. Fue una decisión afortunada. Aunque Megan no había entendido la relación, esta era bien visible. Cuando la abuela de Megan tenía solo 25 años, su marido, el amor de su vida, que era pescador, había muerto ahogado en el mar. La abuela había criado sola a la madre de Megan y no se había vuelto a casar. La muerte repentina en su marido había sido la gran tragedia de la familia. Era un relato tan conocido para Megan que ésta no se había planteado siquiera el efecto que podía tener sobre ella. Cuando comprendió que estaba reviviendo la historia de su abuela, su soledad repentina, la pérdida profunda y la insensibilidad, Megan empezó a hacer gestos con la cara y con los ojos. Le dejé el tiempo necesario para que fuera asimilando la idea. Al cabo de un rato se puso a jadear. A los pocos minutos se le tranquilizó la respiración. Estaba ordenando las piezas del rompecabezas. Tengo una sensación extraña de esperanza, dijo. Tengo que decírselo a Dean. Me llamó días más tarde y me contó que algo estaba cambiando dentro de ella y que estaba recuperando el amor hacia Dean. Esto es tan importante que merece la pena repetirlo. No todas las conductas que expresamos
surgen en realidad dentro de nosotros. Es fácil que pertenezcan a miembros de nuestra familia que nos precedieron. Puede que no hagamos más que portar los sentimientos de ellos o que compartirlos. A estos los llamamos sentimientos de identificación. ¿Te identificas con un miembro de tu sistema familiar? Puedes estar sintiendo o comportándote o sufriendo como una persona de tu familia anterior a ti, o purgando sus culpas o portando su dolor. ¿Tienes síntomas, sentimientos o conductas difíciles de explicar en el contexto de tu experiencia vital? ¿La culpa o el dolor impidieron que algún miembro de tu familia amara a alguien o que sintiera el duelo por su pérdida? ¿Hizo alguien algo por lo que lo rechazaran en la familia? ¿Hubo algún trauma en la familia, la muerte temprana de un padre, de un hijo o hermano, o un abandono, asesinato, delito o suicidio? ¿Un hecho tan terrible, doloroso o vergonzoso que no se habla de ello? ¿Es posible que estés conectado con ese hecho haciendo una vida semejante a la de la persona de la que nadie habla? ¿Es posible que estés viviendo el trauma de ese familiar como si fuera tuyo? ¿Cómo se ponen en marcha los 4 temas? En el corazón de cada familia que enfrenta una tragedia, como la muerte repentina de un hijo, se encuentran los miembros más vulnerables, muchas veces invisibles en su sufrimiento. Los niños supervivientes. A través de la historia de un niño de 2 años que pierde a su hermano mayor, podemos investigar cómo una tragedia familiar afecta no solo a los padres, sino también a los hermanos que quedan. Primero, el niño puede comenzar a rechazar a uno de sus padres. Esto puede incurrir si los padres, consumidos por el duelo, cambian su comportamiento de manera que el niño no puede comprender. Por ejemplo, pueden sumirse en el alcohol, la ausencia física o el conflicto. Todo lo cual puede hacer que el niño sienta que su mundo seguro y conocido se ha desvanecido. A su corta edad, el niño no tiene las herramientas para entender la tragedia. Solo siente la pérdida de atención y cuidado, lo que puede resultar en confusión y miedo. En segundo lugar, el vínculo del niño con su madre puede interrumpirse abruptamente. Si la madre se hunde en desesperación, el niño puede experimentar esta retirada emocional como una pérdida de seguridad y amor incondicional. Esta ruptura no solo afecta la relación emocional, sino que también puede perturbar el desarrollo neuronal esencial en sus primeros años de vida, potencialmente dejando cicatrices emocionales duraderas. Tercero, el niño puede internalizar el dolor de sus padres y tratar de asumirlo como propio, una respuesta compasiva pero profundamente problemática. Este tipo de comportamiento refleja un intento de aliviar la carga de los padres, aunque es imposible para el niño manejar estas emociones abrumadoras adecuadamente. Este acto de cargar con el dolor puede llevar a problemas emocionales en la vida posterior, ya que el niño aprende a valorar las necesidades de los demás sobre las suyas propias. Y por último, el niño puede empezar a identificarse con el hermano fallecido, en un intento inconsciente de mantener viva la memoria del hermano o de llenar el vacío dejado. El niño puede adoptar características o enfermedades del hermano perdido. Esta identificación puede llevar a confusiones profundas sobre su propia identidad y el propósito de su vida. Estos temas profundamente arraigados en la teoría de los sistemas familiares y explorados por teóricos como Hellinger resaltan cómo los traumas no resueltos se transmiten a través de las generaciones, muchas veces sin que los miembros de la familia sean plenamente conscientes. Los patrones de dolor, pérdida y sacrificio se repiten, afectando a los que ni siquiera estaban presentes en el momento original del trauma. Las 4 herramientas del mapa del lenguaje nuclear. Uno de los grandes obstáculos en la tarea de resolver los traumas es que la fuente de estos suele estar oculta. Es frecuente que no sepamos qué pasos debemos dar cuando no disponemos de un contexto para entender nuestros sentimientos. El lenguaje nuclear puede hacernos visible el origen del trauma.
permitiéndonos desembarazarnos de los modos en los que podemos haber estado reviviendo el pasado. Más adelante en este audiolibro, empezarás a construirte tu propio mapa del lenguaje nuclear. Seguirás paso a paso un proceso en el que te basarás en tu lenguaje, en las palabras que dices, para ayudarte a localizar la fuente de unos sentimientos que quizá te hayan sido de explicar. La construcción de tu mapa del lenguaje nuclear tiene 4 pasos. Recibirás una herramienta nueva para dar cada uno de los pasos. Cada una de estas herramientas está dirigida a obtener más información. Las herramientas son las siguientes. Primero, la queja nuclear. Segundo, los descriptores nucleares. Tercero, la frase nuclear. Cuarto, el trauma nuclear. Más adelante aprenderás a detectar pistas en las palabras de tu queja nuclear. Aprenderás a analizar y a descifrar lo que es tuyo y lo que procede de tu historia familiar. Al hacerlo, empezarás a romper el trance de los traumas del pasado y a poner en su contexto histórico propio los sentimientos y los síntomas que tienen aparejados estos traumas.